tardes, bienvenidos, bienvenidas a este claustro un día más de las Jornadas Cervantinas. Muchos de vosotros y vosotras habéis hemos disfrutado de la visita al Museo del Tinajero, que es espectacular, y vamos a continuar con el día de hoy, la actividad que tenemos. Pero antes de comenzar realmente, quiero comentar una cosa. Hoy es 25 de mes y como sabéis, todos los 25 de mes, en la Asociación de Mujeres Villarrobledo, mientras haya una mujer asesinada, mientras haya un asesinato machista, sabéis que nos concentramos en la plaza para dar lectura a los nombres de esas mujeres. Pues hoy, aquí dentro, guardaremos un minuto de silencio después de leer los nombres de las 3 mujeres que han sido asesinadas en este mes de abril. El nombre de estas 3 mujeres: Amaya Ubeca, 44 años, Basauri, Vizcaya; Julia Esther, apellidos no conocidos, 64 años, Córdoba; nombre y apellidos no conocidos, 43 años, Seseña, Toledo. Nos ponemos de pie y guardamos un minuto de silencio. Te nombramos cervantista de Villarrobledo, te nombramos miembro y invitado de honor de estas jornadas cervantinas y te nombramos
Bedino. Perfecto, me siento muy honrado. Si no te molesta, te lo pones y si te molesta, pues te lo dejas para después. No. Me siento muy cervantina, así que muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. No os podéis imaginar el orgullo que siento con tener esta persona aquí a mi lado. Es una persona de esas que dices, voy a atreverme a llamarlo. Y cuando me puse en contacto con él, descubrí el talante que tiene, lo cercano, porque no os podéis imaginar el perfil, y lo tengo que leer. Es catedrático José Manuel Lucía Mejías, catedrático de Filología Románica, director de las redes Ciudades Cervantinas, director de la Revista de Literatura Medieval y de la Revista de Filología Románica, presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, director del Seminario Permanente de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis San Pedro, académico de la Academia de Artes Escénicas de España. Ha sido comisario de una docena de exposiciones, 4 de estas en la Biblioteca Nacional de España, la titulada Miguel de Cervantes, de la vida al mito. Director del proyecto Banco de Imágenes del Quijote, 1605-1900, el mayor banco de imágenes sobre la ilustración quijotesca. Autor de la trilogía que vemos aquí. Y muchas cosas más que ya si las sigo diciendo no acabaríamos. Imaginaos qué persona tenemos aquí esta tarde. Como he dicho, es autor de esta trilogía sobre Cervantes y que consta de La juventud de Cervantes. Es una vida en construcción, es el subtítulo. Este libro, la primera parte, se acerca a los primeros 33 años del autor, de Miguel de Cervantes. Desde 1547 que nace hasta la vuelta del cautiverio de Argel. Muy interesante, una persona que ha investigado toda la vida. Pero es que el segundo es la madurez de Cervantes. Bueno, si quieres nos explicas algo de esa vida en construcción, ¿no? La madurez de Cervantes, una vida en la corte de 1580 a 1604. Este lo escribió en noviembre de 2016, el anterior en febrero del mismo año. Miguel de Cervantes, a su vuelta del cautiverio de Argel, se gana la vida como funcionario en el abrigo de la corte. Es un solicitador de causas. Entre sus tareas figura el de ser discreto correo real, en Orán, comisario de abasto, cobrador de impuestos. O sea que Cervantes, al volver de Argel, se tuvo que buscar la vida. Y el tercer libro es La plenitud de Cervantes. O sea, fijaos, cuando ya es adulto, una vida de papel. En La plenitud de Cervantes, que lo escribió José Manuel en abril de 2019, en esta última entrega es una excelente biografía que ha escrito sobre Cervantes, recala en el hombre en los últimos años de su vida, los que van desde la publicación de la primera parte del Quijote en Valladolid en 1604 hasta los primeros años del éxito del Persiles en Madrid en 1617, años cruciales en la vida de Cervantes. La biografía de Cervantes está plagiada de mitos, leyendas, y él ha investigado todas ellas. Esta tarde lo tenemos aquí por esta obra, Cervantes íntimo, que habéis visto que está ahí en la entrada, que él, no voy a contar ya nada de ella porque lo mejor es que nos lo cuente él, claro, por supuesto. Pero comienza, a mí me llama la atención porque comienza en la introducción con una pregunta. Pero entonces, ¿Cervantes era homosexual o no? Se plantea aquí esto. Es un ensayo, tiene un montito de datos, y yo como curiosidad, porque nos arrastra a la novedad, es que este libro, José Manuel, se basó en este libro, y con la asesoría de José Manuel, se basó Alejandro Amenábar para hacer la película El cautivo. Entonces, es muy interesante que escuchemos lo que él nos tiene que contar de su obra. Adelante, José Manuel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, y mil gracias no solamente por esta invitación, por poder darme la oportunidad de venir por primera vez a Villarrobledo,
convertirme en una beguina, que me estoy realmente entusiasmado con la idea. Y además, también gracias por esta tarde maravillosa en ese centro de interpretación tinajero, que ha sido realmente para mí casi un descubrimiento, ver cómo esas piezas, que son piezas cotidianas, piezas industriales y piezas, bueno, comerciales, y que realmente son casi piezas de arte, que en un momento dado podemos ver hoy cómo se hacen, ¿no? Cómo en un momento dado se hacen. Así que hubo un momento en el que, cuando estaban la explicación maravillosa que nos han dado en el centro, yo me he sentido un poquito como Don Quijote cuando llegó a la casa del caballero de Gabán, y entonces yo, como él, en un momento dado me puedo y debería y creo que siento la necesidad de decir: oh dulces prendas por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería, oh villarrobledescas tinajas que me habéis traído a la memoria la dulce prenda de mi mayor amargura. Es decir, ¡Ole! Esas tinajas que realmente de Villarrobledo, haciendo este maravilloso, ¿no? Bueno, pues mil gracias también por juntarnos una tarde para hablar de Cervantes. Yo quiero hablaros un poquito de Cervantes, de este Cervantes íntimo, pero en esa intimidad quiero sobre todo hablaros de las mujeres de Cervantes, ya que también es la asociación feminista. Si la vida íntima o la vida de ese hombre Cervantes es muy desconocida y está llena de muchos mitos y de muchas historias, y lógicamente como tales de muchos relatos que nos alejan realmente de lo que fue Cervantes o de lo que realmente seguramente vivió, pues imaginaros lo que pasa con las mujeres que están a su alrededor, que realmente pues han terminado siendo esas grandes desconocidas, y que para mí, cada vez que más me meto dentro y más investigo y más intento conocer ese maravilloso mundo que son los siglos de oro, en ese mundo en el que Cervantes vivió, pues de pronto cada vez considero que esas mujeres tienen un papel fundamental. No solamente son la madre, la hermana, la mujer, la hija, las compañeras, digamos, de un hombre, sino que todas ellas conforman ese mundo, que realmente sin ese mundo no seríamos capaces de comprender un poco a Cervantes, ¿no? Bueno, partamos de una idea, o creo partir de una idea, compartirla como punto de partida de esta charla, y es que todo lo que sabemos, o voy a plantearlo de otra manera, que todo lo que todos vosotros, si me permitís que os tutee, que todos vosotros creéis que sabéis de Cervantes, que os han enseñado en la escuela, que nos han enseñado en la escuela, que hemos leído, que en un momento dado hemos visto en tantos medios, o que tantos en un momento dado algunos libros han caído en nuestras manos, seguramente el 99% de lo que sabemos no tiene nada que ver con el Cervantes hombre, sino con el Cervantes mito y el Cervantes personaje. Es decir, partimos de un hecho que es, digamos, científico, porque es un dato digamos, que tenemos que tener en cuenta. Hemos de esperar 120 años, a más de 120 años, para que se escriba la primera biografía de Cervantes. Cervantes muere en el 22 de abril de 1616, con una vida larga para la época, casi 69 años, está a punto de cumplir, digamos, hubiera podido llegar a los 70, es una vida, digamos, importante en la época, con una carrera, y veremos ahora con unas obras, pero hasta 120 años, hasta 1738, en un momento dado, nadie va a escribir nada sobre su vida. O sea, el Quijote y otras de sus obras van a tener bastante éxito, se van a difundir, pero Miguel de Cervantes es simplemente una línea. Está escrito como Persiles, escrito por Miguel de Cervantes. Las novelas ejemplares, escritas por Miguel de Cervantes. El Quijote, escrito por Miguel de Cervantes. ¿Quién está este Miguel de Cervantes? Pues tendremos que esperar, como os digo, hasta 1738. Mayans y Siscar, que es un gran humanista valenciano, al que un noble inglés le pide que haga la biografía, y todo eso lo cuento en el libro. Es decir, daos cuenta, se trata de una biografía que la hace una persona 120 años después, no porque quiera escribir él una biografía, no porque se ha puesto a investigar y quiera contar quién es Cervantes,
sino porque el editor de una edición del Quijote le ha pedido, le ha contratado para que escriba una biografía. Claro, podéis imaginar el pobre Mayans y Siscar, que tiene un encargo, que además quiere cumplirlo, que le van a pagar sus buenos dineros, pero también quiere hacerlo, es decir, también está empeñado en ese tema, cuando se encuentra que tiene que escribir sobre nada. No tiene ni un documento que exista sobre Miguel de Cervantes en 1738. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Mayans y Siscar? Va a escribir una biografía de unos 60 páginas, 70 páginas, o sea que ya tenemos ahí, digamos, un primer empeño literario para construir a Cervantes. Y entonces, no es Mayans y Siscar un cara dura que va a inventarse una vida de Cervantes, no. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a leerse toda la obra de Cervantes. Es decir, va a leer la obra literaria de Cervantes buscando dentro de esa obra elementos que a él le permitan de alguna manera imaginarse cómo debería ser su vida. Y entonces ya tenemos, como os decía, un 90% de ficción. Os voy a poner un ejemplo. En un momento dado en el viaje al Parnaso, viaje del Parnaso de Miguel de Cervantes, dice el siguiente verso: «Oh Madrid, patria mía». Y entonces Mayans y Siscar lee eso y de pronto dice: si dice que Madrid es patria mía, es porque nació en Madrid. Y entonces la biografía de Cervantes comienza: Miguel de Cervantes nació en Madrid. Entonces de pronto él va hilvanando determinados datos y con eso va construyendo en un momento dado todo un imaginario. Un imaginario que lógicamente en algunos casos parte de lo que el propio Cervantes ha dicho de sí mismo en sus obras. Entonces ahora me meto, eso digamos, a el concepto de Cervantes personaje. Es decir, Cervantes, como muchos autores de su época, utilizó su obra literaria para ofrecer una imagen de sí mismo. No una imagen autobiográfica, no querer contar lo que realmente le pasaba, sino quería contar tal y como le gustaría que le conocieran y sobre todo le gustaría que le conocieran aquellos que le podían dar un puesto de trabajo. Y ahora de ahí salto al tema que más me interesa, porque tiene que ver con el vino, no sé si de Villarrobledo, pero con el vino, que es la profesión de Cervantes. Es decir, nosotros, si ahora mismo pensáramos de qué diría, cuál es la profesión de Cervantes, lógicamente todos, casi al unísono, tendríamos claro que Cervantes, su profesión es ser escritor. Y precisamente por ser escritor y haber escrito esas obras maravillosas, nos convoca 400 años después y seguimos hablando de él. Pero en el siglo XVI y en el siglo XVII no existe la profesión de escritor. Bueno, no sé si hoy en día existe la profesión de escritor. O sea, hay algunos que viven del cuento, pero eso es otra cosa. Digamos, no es lo mismo, ¿no? Pero realmente piensen ahora, en donde sí que se genera mucho dinero, ¿quién vive de la literatura? ¿Quién puede en un momento dado hacer que la literatura sea su fuente de vida? Pues seguramente los podríamos contar con los dedos de una mano o de dos manos, ¿no? Imaginaros en el siglo XVI, siglo XVII. Es decir, no había esa posibilidad. Es decir, ¿qué es lo que todo persona, cómo se ganaba la vida alguien en el siglo XVI, en el siglo XVII? Bueno, pues más o menos como nosotros. Tampoco vamos a ponernos aquí muy especiales. Es decir, la primera manera de ganarse la vida es ser rico. Eso es la mejor manera, porque en un momento dado uno ya es rico y entonces ya no tiene que hacer nada en un momento dado para tener que ganarse. Es decir, una de las maneras fundamentales de aquel momento para ganarse la vida, pues tener rentas, es decir, tener la suficiente, tener un puesto nobiliario con rentas que te permitiera todos los meses simplemente poner la mano y recibir una ganancia. Cuando no tienes eso, y lógicamente en el caso, por ejemplo, de Cervantes, es un hidalgo, es decir, forma parte de la baja nobleza, o sea, no forma parte de trabajo manual, que sería otra manera de tener trabajos manuales, que un hidalgo no podía tener esos trabajos manuales. La otra manera precisamente es tener un oficio.
Es decir, tener un puesto de trabajo que te permitiera tener en un momento dado pues, un sueldo mensual. Claro, como nosotros, ser funcionario, que es en ese momento cuando además Carlos V, Felipe II, cuando empieza toda la monarquía hispánica, empieza a crearse todo una enorme necesidad además de gente que ocupe estos puestos. O el otro gran, digamos, empleador, que es el momento, que es la Iglesia. Tener o un oficio en la administración o tener un oficio también en la otra administración religiosa. Ahora, claro, si uno tiene un oficio en la otra administración religiosa, tiene que dejar precisamente la vida, digamos, familiar, o sea, tiene que casarse con la Iglesia y por tanto no poder tener un núcleo familiar. Más o menos como hoy. Luego, claro, ¿qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría el otro elemento, que es ser un emprendedor. Y ahí es donde nos vamos a encontrar en un momento dado con Cervantes. ¿Qué es lo que va a hacer Cervantes toda su vida? Va a intentar, como tantos otros, en eso no es nada original, no tiene que serlo, vive en la época y lógicamente en sus necesidades, tiene que buscarse un oficio. Un oficio que lógicamente te lo va a conceder una serie de personas que están de alguna manera decidiendo cuál es el futuro de quién ocupa estos espacios. Claro, ahora os voy a contar una cosa que os va a sorprender muchísimo, pero tener fe en lo que yo os digo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que si a un puesto de trabajo, para ocupar un puesto en el Consejo de Castilla, en el Consejo de Aragón, en cualquiera de los puestos de funcionario, estos oficios de la corte, claro, si uno tiene un apellido, pues es más fácil que te lo den. Entonces, claro, si uno se llama Botín, pues a lo mejor es posible que termine siendo presidenta de un banco. Eso sí, ha trabajado desde el principio, o sea, ha estado, digamos, en la parte baja, etcétera, etcétera, pero luego con todo su esfuerzo y grandes dotes, pues ha terminado siendo dueña de un banco, ¿no? Pues imaginaros, pasaba absolutamente lo mismo en aquel momento. Es decir, si tú tenías un apellido, sabías que tu nombre podía estar en lo que se llamaba la terna, es decir, los tres nombres que se ponían en juego a la hora de concederte, ¿no? O si no, también es entrar en un círculo clientelar, o sea, formar parte de alguien que tenga poder y por tanto capacidad de colocar tu nombre, etc., ¿no? O si no, ¿qué es lo que tenías que hacer? Tenías que demostrar tu ingenio. Es decir, tenías que sobresalir frente a los demás. Si tú no tenías un apellido, en el caso de Cervantes es un apellido muy normal, digamos, en la zona de Córdoba, etcétera, no es un apellido, digamos, que tenga un gran influjo en la corte. Él intentó estar en núcleos de poder, no tenía muy buena vista política, o sea, cuando se metía en un grupo de poder, justo ese grupo de poder entraba en la oposición. O sea, la verdad que tampoco era fácil tenerlo claro en el siglo de oro, se movía todo de una manera bastante rápida en el poder, ¿no? en esa rueda del poder. Entonces, ¿cuál es una de las maneras que uno tiene para mostrar su ingenio y sobre todo para destacar frente a los demás? La literatura. Es decir, la literatura no solamente como una manera de expresar un modo de ver el mundo, una manera de organizar un pensamiento que luego puede ser leído dentro de 200 años, por supuesto, sino además también una manera social, en un momento dado, de demostrar que tú eres mejor que otros y por tanto que escribes mejor que otros, que eres capaz de hacer cosas ingeniosas. Y el que Miguel de Cervantes titulara su primer libro de caballerías El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha no es casualidad. O sea, ese ingenioso está dentro de ese también mundo de literatura que es donde se quiere mover. Pero es que además, ¿qué sucede? No solamente había que demostrar tu ingenio con lo que escribías, sino también dentro de lo que escribías. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, un episodio maravilloso dentro del Quijote, que es precisamente, hablando de Amenábar, una novela que escribe Cervantes y que va a incorporar al Quijote, que se llama El cautivo. Que me imagino que muchos la tendrán presente precisamente también por lo que tiene el cine, donde no llegamos al resto de los portales, de pronto llega el cine a millones de personas, o por lo menos a que ese tema sea un tema de alguna manera conocido, ¿no? Es decir, tenemos una historia de un cautiverio.
Un cautiverio que sabemos que también Cervantes fue cautivo, pero está contando la historia de un capitán cautivo. Bueno, dentro de la historia del cautivo, no sé si se acuerdan, de pronto el propio cautivo, que no deja de ser un personaje escrito por Cervantes, que vamos a entrar en el juego literario, esta maravilla que tiene Cervantes, imagínense, un personaje de Cervantes que está en el cautiverio, está contando a otros personajes, que son precisamente los personajes del Quijote que están en la venta, su historia. Y no deja de ser una historia inventada por Cervantes, o sea, no es ninguna historia real, sino es una ficción creada por Cervantes. Dentro de esa ficción que cuenta este personaje inventado por Cervantes, a otros personajes inventados por Cervantes en la venta, le habla de que realmente su historia no es tan interesante como la de un tal Saavedra que él conoció en el cautiverio y que él realmente sí que hizo grandísimas hazañas. Es decir, el propio autor que está haciendo la historia, haciendo contar la historia a su personaje, a otros personajes dentro de su obra de ficción, de pronto se retrata a sí mismo no como un hecho de romper la cuarta pared o el romper ficción y realidad, sino precisamente para que los lectores de la época pudieran conocer las grandes hazañas, no tanto del personaje de ficción, que no interesa tanto, como de ese otro personaje, que no lo es, que es una persona, que es Miguel de Cervantes, que está pidiendo un puesto de trabajo. Es decir, ¿cómo se presenta Cervantes? Como el mejor caballero, el más valiente de todos los que había en el género. Igual que en otra comedia que va a estrenar en este momento, después de volver de Argel, va a aparecer un tal Sayavedra, otro soldado Sayavedra, que ¿cuál es su característica mayor? Ser el más religioso, el más católico, el que más va a defender la religión católica en todo Argel. No hay ninguno igual. Es decir, ¿qué está haciendo Cervantes? Se está construyendo un personaje. Es decir, no está haciendo autobiografía para contar su experiencia personal, está haciendo un personaje en donde está mostrando seguramente algo que él tiene, religioso y valiente, pero llevado a un extremo que lógicamente que permite la ficción y permite el personaje. Es decir, ¿qué está haciendo Cervantes? Está construyendo un currículum. Y un currículum, todos los que hemos mandado un currículum no es una mentira. Es decir, no mentimos. Bueno, no mentimos. Nuestro nivel de inglés siempre suele ser un poquito más alto de lo que realmente tendría que ser, pero bueno, ¿qué hacemos? En un currículum mostramos nuestra mejor cara. Es decir, no contamos las cosas que hacemos mal, no contamos en un momento dado cosas negativas, sino todo aquello que en un momento dado que nos presente con nuestras mejores galas, igual que lógicamente si vamos a una fiesta, etcétera, nos presentamos con nuestras mejores galas en ese lugar, ¿no? Entonces, ese es el espacio en un momento dado en donde se va a construir un determinado imaginario sobre Cervantes. Es decir, 120 años después de su muerte, se hace la primera biografía. Quien la hace tiene que inventarse un personaje que no existe, porque no hay documentos que lo puedan, apoyar en datos, y lo va a hacer a partir de las obras literarias que muestran una determinada imagen que el propio Cervantes ha hecho de sí mismo. Es decir, en la mayoría de las cosas que podamos pensar, y luego podemos hablar de los temas que quieran, en la mayoría de las cosas tenemos que distinguir entre el Cervantes mito, entre el Cervantes personaje, que el mismo Cervantes hace de sí mismo, que no es una invención de otro, sino que el que hace el mismo, y luego de ese hombre Cervantes del que conocemos casi nada en sí mismo, pero sí que conocemos mucho de la época en la que vivió. Es decir, que es para mí una parte esencial del descubrimiento de Cervantes. ¿Cómo podemos llegar a ese Cervantes hombre o a esas mujeres, ahora que les voy a hablar un poquito de ellas, que están a su alrededor? Pues precisamente porque sabemos mucho de cómo se vivía en la época. Y lógicamente Cervantes es un escritor único. Es capaz de escribir una obra que ha cambiado los modelos de la literatura, pero es una persona normal. Es decir, y cuando digo normal, pues es una persona como todos nosotros, que tiene que levantarse por la mañana y tiene que seguir una serie de costumbres, una serie de leyes, una serie de necesidades, una serie de imposiciones, una serie de impuestos, ya que estamos en época de Hacienda, que acuérdense que somos todos nosotros. O sea, todo eso forma parte de nuestra realidad, que lógicamente no nos hace especiales, sino dentro de una sociedad. Y eso es lo que en un momento dado nos permite rescatar a Cervantes en esa sociedad. Claro, cuando les digo que Cervantes
no tenía el oficio de escritor, no había ese oficio de escritor. Claro, de pronto en un momento dado, la cuestión es entonces de qué vivía Cervantes. Claro, Cervantes tuvo la posibilidad en un momento dado de vender algunas de sus obras de teatro, de que le compraran sus obras de teatro, tanto a la vuelta de Argel como en los años siguientes para los corrales de comedia. Pudo haber a lo mejor representado alguna de ellas aquí en este corral de comedias, de aquí de Villarrobledo. Pero esos son pagos puntuales, como si de pronto te hacen un contrato por obra y de pronto vas a cobrar un dinero, pero claro, cobras un dinero por hacer ese trabajo, pero al día siguiente tienes que empezar otra vez a buscarte la vida. Bueno, ¿dónde se buscó en un momento dado la vida Cervantes? Y ahí es donde nos encontramos con que no hay documentación, pero sí que le podemos situar en la época. Y yo también me voy acercando un poquito a las mujeres. Cervantes vuelve de Argel en 1580. Saben, está 5 años cautivo, con su hermano, que ha estado 3 años cautivo. Es decir, nos encontramos en una familia que va a tener 2 hijos cautivos, por los que se pide una cierta cantidad, que no es una cantidad, digamos, imposible, pero es una cantidad importante para una familia. Pensar que por Cervantes, por Miguel, piden 500 ducados y por el hermano, por Rodrigo, piden 300 ducados. Estaríamos hablando, así, digamos, para hacer una comparativa, etcétera, pues de unos 20.000 euros y unos 8.000, 9.000 euros. Bueno, no es una cantidad, digamos, imposible, pero claro, si ahora mismo tuviéramos que hacernos cargo cualquiera de nosotros en nuestra economía de un pago de esas cantidades, pues lógicamente nos trastocaría, seguramente, a no ser que tuviéramos familias, fuéramos ricos y entráramos en otra parte de la sociedad, que no es el caso de la gran mayoría de nosotros, seguramente, y no es el caso de Cervantes. ¿De dónde consigue la familia pagar ese dinero? Una parte la consigue su madre, doña Leonor. Doña Leonor va a mover tierra con Santiago para conseguir dinero. Y uno de esos dineros que se consiguen es precisamente por un negocio que está montado en la época de lo que se llama, podemos llamar, la economía circular. Es decir, piensen en Argel. Argel no lo piensen como un Alcatraz, no lo piensen como una cárcel en donde la gente va allí simplemente a meterla en unas celdas. No, no. Argel es la ciudad más cosmopolita que hay en el Mediterráneo. Estamos hablando de una ciudad de unos 200.000 habitantes. Madrid en ese momento tiene como 60.000. Roma puede tener 80.000, 120.000. Nápoles ya se acerca un poquito más. Es decir, estamos hablando de una ciudad que tiene una enorme cantidad de necesidades de vida cotidiana, de comer, digamos, de la vida cotidiana, pero también una ciudad suntuosa, una ciudad que necesita del lujo. Claro, la fuente económica fundamental de Argel es la extorsión, es precisamente el secuestro, en donde le llegan cientos, miles de ducados al día por el pago en un momento dado de los secuestradores. Pero claro, el problema es que les llegan ducados. Es decir, y los ducados, por mucho que se guarden en el tesoro, etcétera, no se come de ellos, no se puede uno vestir de ellos, no se puede uno hacer un gran, digamos, una joya con ellos. ¿Qué es lo que se hace? Se compra con ese dinero un montón de productos a Europa. Es decir, se compra un montón de productos a España, se compra un montón de productos a Francia, a Italia. Es decir, ese dinero que llega por la extorsión vuelve otra vez a Europa comprando productos. Uno de los grandes negocios, vender naranjas. Digamos, todo el Levante, que es una parte que va a sufrir muchísimo, toda la parte del cautiverio, es una parte también que en un momento dado va a ganar mucho dinero porque se le va a dar permisos a hacer negocios con Argel. Claro, ¿quién puede hacer negocios con Argel? Aquellas familias que tienen cautivos en Argel. Es decir, es una manera de ayudar a que las familias puedan en un momento dado conseguir el dinero para pagar el rescate a costa precisamente luego del pago de ese dinero que incluso ellos mandan para el rescate, luego les sirve para comprar los productos que ellos venden, ¿no? De pronto esa economía circular. Y ahí lo va a intentar doña Leonor. Doña Leonor, o sea, la madre de Cervantes va a intentar hacer comercio, se lo va a permitir el Consejo de Cruzada, hacer comercios con naranjas. Pero sobre todo va a conseguir el dinero, porque necesitan un dinero digamos, rápido para poder liberar a los hermanos, a
los hijos, lo va a conseguir con la dote. La dote de las dos hijas, las dos hermanas de Cervantes, de Andrea y Magdalena. Y ahí es donde vamos a entrar un poquito con las mujeres. Bueno, yo me enrollo, en un momento dado me dicen que ya basta. Cervantes son muchos Cervantes, las mujeres muchos Cervantes. Bueno, la dote, el matrimonio. Bueno, digamos, el sistema social en el siglo de oro está pensado para tener un dominio total sobre la mujer. Es decir, para que la mujer forme parte de esa sociedad, pero como un elemento completamente secundario. ¿Cuál es el elemento esencial? Se organiza la sociedad a partir de la familia. Y la familia se organiza a partir de un elemento masculino. O sea, el centro de la familia solamente puede ser una figura masculina. Y no os estoy contando cosas de solamente hace 400 años, sino cosas que han pasado en la dictadura franquista. Es decir, una mujer en la dictadura franquista, si quería abrir una cuenta bancaria, pues tenía que tener la firma de un hombre. O sea, es la misma idea. O sea, es decir, la mujer no tiene entidad jurídica. Claro, eso conlleva que lógicamente la mujer está dentro de la sociedad, pero siempre está dependiendo de ese hombre. Esa entidad jurídica, lógicamente, conlleva además que la mujer tiene que compensar económicamente el matrimonio. Es decir, no solamente es un elemento secundario, sino que además es un elemento que de alguna manera tiene que, bueno, pues es un elemento negativo. ¿Qué sucede? Las personas, otra vez volvemos, que tienen rentas, que tienen dinero, no hay problema, tienen posibilidad de ofrecer una renta, una dote a sus hijas para que en un momento dado se puedan casar. Claro, las mujeres como por ejemplo, imaginaros, Andrea y Magdalena, dos hidalgas que no tienen rentas, no tienen posibilidad de elección, porque no tienen dote, se tienen que dejar casar, es decir, no pueden elegir con quién casarse, porque lógicamente no pueden compensar a nadie y por tanto, bueno, pues están en el mercado, pero en un mercado, digamos, un poco dependiente de los padres y sobre todo de quien quiera casarse con ellos. Claro, como toda sociedad que intenta limitar los derechos, siempre tiene que dejar una puerta abierta a que esos derechos se puedan conseguir de otra manera. Es decir, como lo vais a entender muy bien, pues pongo la olla para hacer el cocido, pues tengo que tener la olla y dejar un poquito que el aire, el agua, o sea, el vapor se vaya, porque si no aquello explota, termina siendo una bomba. Bueno, ¿cuál es el sistema que tiene la sociedad occidental católica para hacer esta espita? Es lo que se llama el matrimonio secreto. Pues el matrimonio secreto es una institución ya medieval que se va a mantener hasta el siglo XVII, en donde nos vamos a encontrar siempre la siguiente situación. Un hombre se enamora de una mujer. Normalmente el hombre tiene dineros, digamos, tiene bienes, y la mujer es una mujer hermosa que la ha enamorado, vamos a pensar todo en el amor, y que en un momento dado, bueno, y entonces se enamoran, se miran a los ojos, se desean y de pronto se dicen, ay, es que sin ti no puedo vivir. Ah, yo tampoco sin ti. Ah, ¿quieres ser mi mujer? Sí. ¿Quieres ser mi marido? Sí. Y solamente con el deseo y la afirmación privada de ese deseo, ya automáticamente se convierten en marido y mujer. Y por eso se llama el matrimonio secreto. Es decir, es un matrimonio que no necesita de testigos. Lógicamente, conllevado el matrimonio, ya que son marido y mujer, pues pueden en un momento dado consumar aquello que en un momento dado es lo que les ha unido el deseo de estar juntos. ¿Qué sucede? Cuando el marido, ahora ya, llega a su padre y le dice, ay papá, he conocido a la mujer de mi vida, la mujer más maravillosa, es tal, no sé qué, no sé cuántos, y nos hemos casado en secreto, el marido dice, no, el padre le dice, no, conocido a tal, tú te vas a casar con fulanita que tiene tierras y están las tierras al lado de las nuestras y nos vamos a juntar unas con otras y tal. No, el amor está por encima de cualquier cosa, yo no, jamás voy a renunciar a ella, tal. Bueno, pues nada, no hay problema. Tú no renuncias a ella, pero renuncias a tu herencia, ponte a trabajar. Y normalmente cambia. O sea, en ese momento digo, bueno, el amor tampoco era tanto, o sea, bueno, tampoco me gusta tanto, la verdad, que bueno, a lo mejor quizás. Es decir, se produce una ruptura de un contrato que en un momento se ha producido entre esas dos personas. Y en esa ruptura, lógicamente, tiene que haber una compensación. Y entonces, en esa compensación nos vamos a encontrar que en la mayoría de los casos, estas mujeres que han dentro del matrimonio secreto, y entre ellas nos vamos a encontrar
encontrar Andrea y Magdalena, las hermanas de Cervantes, como no tienen entidad jurídica, van a tener que depender del padre para ponerle una denuncia a ese hombre en un momento dado y se llega al acuerdo económico de cuánto dinero le tiene que pagar para compensarle y el tiempo de pago. Es decir, que en un momento dado, entonces, no se trata de algo deshonroso que se tiene que callar, sino se trata simplemente de una cuestión, al final, económica que se compensa. Claro, esa dote, en un momento dado, es lo que les permite, en este caso, a Andrea y Magdalena, tener la capacidad de elección, poder casarse con quien sea. Claro, ¿qué sucede? Vuelvo otra vez a 1575, 1580. Rodrigo, el hermano pequeño de la familia, y Miguel, el hermano mayor, están cautivos en Argelia. Necesitan dinero. ¿Cuál va a ser el dinero que van a utilizar para salvarles? Las dotes de sus hermanas. Es decir, Andrea y Magdalena van a terminar en un momento dado sin tener ese salvoconducto de vida, de poder montar su propio núcleo familiar y que hubieran podido tener su vida particular, y a partir de ahí entran dentro del núcleo familiar de Miguel de Cervantes. Por eso Miguel de Cervantes, cuando vuelve, ya casi no puede volver otra vez a ser militar, no puede otra vez a volver a ser en los tercios italianos, porque necesitan montar un núcleo familiar para proteger a sus hermanas y a su madre, también ha muerto el padre. Es decir, ahí es donde nos encontramos que las hermanas de Cervantes, que han sido en ese mito también creado a lo largo del tiempo, que además ha sido escrito muchas veces por digamos, ha sido escrito fundamentalmente en el siglo XIX, que es uno de los siglos más mojigatos, más mojigatos que hemos tenido en nuestra historia, pero luego que ha sido afianzado en la época franquista, que también tiene esa idea concreta que os decía, bueno, que habéis vivido, de la situación de la mujer. De pronto estas dos mujeres se han convertido casi en unas prostitutas, en la imagen de dos mujeres que casi han terminado por vender su cuerpo y que casi Cervantes no habla de ellas porque le daba vergüenza, ¿no? Bueno, en ese núcleo familiar Cervantes nunca tuvo un oficio, aunque lo buscó, pero sí que hubo comida todos los días y sí que se pudo pagar los alquileres todos los meses. ¿Por qué? Porque Andrea y Magdalena se van a dedicar a tener un oficio. Ellas sí que van a tener un oficio manual. Y ese oficio manual va a ser de ser costureras y lavanderas. Pero no costureras y lavanderas del río, sino costureras y lavanderas de la alta sociedad madrileña, es decir, de la corte. Es lo que arreglaban en un momento los vestidos, y cosían los vestidos y la ropa blanca, es decir, la necesaria para el ajuar, necesaria para los palacios, de esa corte en Madrid y luego en la corte en Valladolid. Es decir, van a ser dos trabajadoras que gracias a ellas, precisamente ese núcleo familiar de Cervantes, van a poder en un momento dado comer. Y en ese otro núcleo vamos a encontrarnos con la otra mujer de Cervantes, que es precisamente Catalina de Salazar, una esquiviana, mujer de linaje, de esos linajes, Esquivias, famoso por sus linajes y por sus vinos, con la que se va a casar precisamente en 1584, bueno, va a hacer los desposorios y se va a casar luego en 1586 en las venaciones. Bueno, ¿qué es lo que tiene Catalina? Igual que doña Leonor, es el mismo esquema. Se trata de mujeres de campo que tienen rentas, no grandísimas rentas que le permitiera en un momento dado tener una vida de lujo, pero sí rentas suficientes como para poder mantener una familia. Entonces, de la misma manera que doña Leonor en Arganda del Rey y Catalina en el caso de Esquivias, en un momento dado van a tener majuelos, van a tener viñedos, van a tener suficientes rentas para poder abarcar en un momento dado precisamente esa casa, ese hogar con Cervantes. Es decir, Cervantes necesita ese oficio que es lo que te permite tener mes a mes unos ingresos. Esos mes a mes, esos ingresos los va a tener Cervantes, la casa de Cervantes, gracias al trabajo de las hermanas, pero también gracias a las rentas de Catalina. Y ahí es donde, os decía, y ya para ir terminando, estas mujeres, ¿por qué se conocieron Catalina y Cervantes? En septiembre de 1584 hemos conservado un documento en el que hay un documento en el que una mujer de Esquivias, Juana Gaitán, que ha estado en la corte, es la viuda de Pedro Laínez, poeta, amigo de Cervantes, que se conocían, de pronto ha quedado viuda y ella en ese documento le da permiso a un procurador que ha ido a Esquivias para que empiecen los trámites
para que se publique la obra literaria, las poesías de su marido. Entonces, en septiembre de 1584 aparece ese documento en donde yo, Juana Gaitán, te doy a ti permiso para que comiencen los trámites para que se publique la obra de mi marido tal y como era su deseo en su testamento. Y dentro de los testigos de ese documento aparece un tal Miguel de Cervantes. Entonces, bueno, pues ese descubrimiento, sabíamos que se habían casado o habían tenido los desposorios en diciembre de 1584, era, aquí es cuando se conocieron. Bueno, ese documento nos dice que Miguel de Cervantes, en un momento dado, estaba en septiembre de 1584 en Esquivias, pero no nos dice que es la primera vez que estuvo en Esquivias, simplemente que en aquel momento estaba, nada más. ¿Qué sucede? Cervantes tiene una vida cuando vuelve de Argel en 1580 en donde empieza a buscarse la vida. Empieza a buscarse la vida pidiendo un puesto de trabajo, una merced, como él pide, una merced, sería un oficio dentro de la monarquía, y sabe que la mejor manera, la manera más fácil de conseguir un puesto de trabajo en la administración de aquel momento era hacerlo en América. Porque lógicamente en América mucha gente quería ir, pero lógicamente era mucha menos gente la que quería ir a América, jugarse la vida en un viaje tan peligroso, etcétera, etcétera, que venirse a Sevilla o venirse en un momento a Toledo o irse a cualquiera de los puestos dentro de la corte, en Madrid, incluso a irse a Italia o irse a Flandes. Entonces, no había tanta competencia. Y él va a estar pidiendo un puesto de trabajo. Por otro lado, va a estar escribiendo, publicando, sobre todo algunas obras de teatro, va a estar, en un momento dado, va a publicar en 1585 la Galatea, es decir, va a ir ganando un poquito de dinero, pero puntual, haciéndolo tal. Y por otro lado, está buscándose como emprendedor, como decía, esa idea del emprendedor, un puesto de trabajo. En aquel momento el emprendedor no le llamaban así, obviamente, no es el nombre, pero el nombre que tenía era agente de negocios. Es decir, se necesitaba intermediarios, se necesitaba gente que hiciera de intermediario en muchos de los negocios de aquel momento. Uno de ellos, por ejemplo, el intermediario bancario. Empiezan los bancos en este momento. Claro, si yo tengo un banco, una oficina en Madrid y tengo una oficina en Sevilla, a mí no me conviene llevar dinero de Madrid a Sevilla, entre otras cosas porque tengo que pasar por Despeñaperros y lógicamente si me voy a llevar unos miles y miles de ducados en unas bolsitas de un lugar a otro para hacer negocio, pues sé que lo que me va a pasar es lo que va a pasar ese dinero. Es decir, necesito agentes de negocios, es decir, gente que lleve cartas, poderes, para que en un momento dado encuentre a otra persona en Sevilla, para que ese poder, ese talón, diríamos hoy en día, se pudiera cobrar y por tanto hacer los negocios, etc. Entonces, Cervantes va a jugar, a trabajar de agente de negocios. Pero es que en este momento, en 1580, a partir de este momento, cuando llega Cervantes a Madrid, en 1581, hay un gran negocio en la corte, que es el vino. Es decir, la corte de pronto en Madrid no ha dejado de crecer. Lógicamente la corte, el poder, atrae a muchísima gente. Y no ha dejado de crecer Madrid, pero tampoco han dejado de crecer las tabernas de Madrid. Y no han dejado de crecer la necesidad de que las tabernas de Madrid estén bien surtidas de materiales, lógicamente, para que esas tabernas den negocio. Lógicamente, ¿de qué? De vino. Y entonces ha empezado una grandísima necesidad de comerciar con vino. Bueno, una de las tierras más cercanas de comercio de vino y uno de los vinos más famosos del momento, que tenía más prestigio, era precisamente el vino, qué casualidad, de Esquivias. Y de pronto nos encontramos a un Cervantes que no solamente está con Esquivias, sino que cuando llega, seguramente aquí a Villarrobledo o a cualquier lugar, precisamente a la casa del caballero del Perdegabán, de pronto cuando ve las tinajas, automáticamente de pronto dice, ay Dios mío, estas tinajas me recuerdan a mi gran amor. ¿Dónde? El Toboso. Porque en ese momento el Toboso es uno de los mayores productores, no de estas grandes tinajas para conservar el vino, digamos, en un momento dado en las bodegas, sino las tinajas para comercializar con el vino, que lógicamente tenían que ser de menor tamaño para poder llevar en los carros, ¿no? Es decir, de pronto le tenemos a Cervantes vinculado con un mundo, el del vino, en el que además sabemos, por una casualidad, que de pronto va a tener una hija. Ya tenemos a la última de las mujeres de Cervantes. Hemos hablado de su madre, de su mujer Catalina, de las dos hermanas Andrea y Magdalena, pero nos faltaba precisamente hablar de la hija de Miguel de Cervantes,
de Isabel. E Isabel la va a tener no con Catalina, que no van a tener hijos en el matrimonio, sino que la va a tener antes de casarse con Catalina, con una mujer casada, con Ana Franca, que es una bodeguera. Y la tenemos de pronto la mujer de un bodeguero en la calle Tudescos en Madrid. Es decir, que de pronto tenemos el vino no solamente a comercializar, es decir, ya tenemos tal, e incluso tenemos en el caso de Esquivias que Miguel de Cervantes y Catalina van a ser padrinos y madrina de un bautizo de una de las personas con las que va a comercializar con vino para precisamente tenerlo en Madrid. ¿Por qué casualidad? Porque Isabel de Saavedra, que se va a llamar, que va a tomar el segundo apellido de su padre, Isabel de Saavedra va a entrar en el círculo familiar de Miguel de Cervantes porque se va a quedar huérfana. Es decir, primero va a morir el padre y luego Ana Franca va a morir cuando ella tiene 19 años. En aquel momento 21 años era digamos, la mayoría de edad. Claro, al quedarse huérfana, Cervantes se tiene que hacer cargo de ella. Si no se hubiera quedado huérfana, hubiera tenido 22, 23 años, no hubiéramos sabido seguramente de Isabel. O sea, no hubiéramos sabido, pues no hubiera tenido necesidad de incorporarla a su núcleo familiar. Y, digamos, nos vamos a encontrar con una relación dispar, diferente, y que además de pronto nos lleva a otra imagen, que cuento también en Cervantes íntimo, entre este hombre, porque la idea un poco del libro es rescatar a ese hombre e intentar descubrir, intentar ver esos mitos que se han ido construyendo y esos personajes que el mismo Cervantes se construyó de sí mismo, es la gran diferencia entre los hombres y las mujeres de la familia Cervantes. Ellos eran un desastre, económicamente. El padre fue un desastre. Hizo lo mismo, el padre fue un agente de negocios, intentó todo tipo de negocios, es decir, lo que no se les puede negar a ninguno de los hombres de Cervantes eran que eran unos trabajadores. O sea, que en un momento dado estaban continuamente intentando conseguir lo que era su misión, tener un oficio y sostener su núcleo familiar. Imagínense, el padre de Cervantes, que además está en la cárcel en Valladolid por deudas, dice una cosa en el testamento que es maravilloso. De pronto hace un testamento y entonces al final de pronto dice: y lo que más orgulloso me siento es que no dejo deudas. Con eso ya se da por, digamos, satisfecho. En un momento dado no ha dejado deudas, es decir, no ha sido una carga. Pensad que el padre de Catalina, de esos linajes, Gozmediano y Salazar y Gozmediano, etcétera, etcétera, cuando muere, y muere, digamos, cuando Catalina tiene 18 años, es un año antes de casarse, muere dejando muchísimas deudas, casi que al final las deja casi desahuciadas a su madre, a la propia Catalina y a la Catalina hija. Es decir, y lo mismo va a pasar con Cervantes. Cervantes cuando muere, no hemos conservado el testamento de Cervantes, no sabemos tal, pero al menos, digamos, no deja grandes beneficios, pero tampoco deja grandes deudas, o por lo menos eso podemos pensar. Eso deja algunos pagos, ¿no?, que en un momento dado no nos deben. En cambio, en el caso de las mujeres de Cervantes, como os digo, en un momento dado Leonor es una negocianta que consigue en un momento dado conseguir mucho dinero para poder pagar esa parte de las deudas del cautiverio, pero es que Isabel de Cervantes muere millonaria. O sea, la hija de Cervantes, que va a morir sin descendencia, es decir, va a tener una niña, pero a los 3 años va a morir. De pronto sí que hemos conservado el testamento de Isabel de Cervantes. Y Isabel de Cervantes en un momento dado va a dejar un montón de dinero para que den misas por la salvación de su alma, que era una de las maneras precisamente de que podías hacerlo porque estabas pensando en el otro mundo, pero porque tenías en un momento dado esa capacidad. ¿Y de qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el gran negocio? Va a ser una maravillosa gestora de agente de negocios en ese gran negocio que en un momento dado seguramente les sorprende, que sucedía en el siglo XVI y en el siglo XVII, que era la compra y venta de pisos y el alquiler de pisos en Madrid. Ya el problema de la vivienda y el problema, digamos, de el aprovecharse de la densidad de población y de la demanda enorme en un momento dado hace que, en este caso, por ejemplo, una mujer como Isabel de Cervantes, una mujer tan vinculada en principio a ese mundo literario, fue una mujer que en un momento hizo esa fortuna sin querer saber nada de su padre, no fue ni al entierro de su padre, pero que en un momento lo hizo
por esos negocios, esa capacidad de negocios. Así que esas mujeres forman parte, las mujeres de Cervantes, forman parte de esa vida cotidiana, de ese hombre Cervantes, que en un momento dado es capaz no solamente de hacer ese personaje maravilloso de Marcela, con eso ya acabo, en un momento dado que todos recordamos, porque la pastora Marcela en el Quijote, cuando en un momento dado se le echa en cara que no haya, digamos, aceptado los amoríos del pastor Grisóstomo y eso le haya llevado a ese pastor a la desesperación y por tanto, y ahí con esa palabra nos está hablando de un suicidio, de en un momento dado un morirse de amor, y de pronto ella comienza su discurso y de pronto dice una frase maravillosa que todos, digamos, repetimos, que es yo nací libre. De pronto un yo nací libre en boca de una mujer en el siglo XVII como un gran, digamos, manifiesto de la defensa de la libertad de la mujer dentro de una sociedad, como les contaba, en donde la mujer está todo pensado para que sea lo que sea, pero que no sea libre. Es decir, que no tenga ninguna capacidad de decisión hasta que sucede algo que es fundamental para las mujeres, en aquel momento que se quedan viudas. O sea, casi ser viudas es el mejor estado por la mujer, bueno, es una bestialidad, pero entiéndanme, era el mejor estado porque eso les permitía tener una entidad jurídica, no tener que estar dependiendo en un momento dado de un hombre y también algunas veces poder hacer aquello que no les permitía. Pero me gustaría terminar con otro personaje que a mí me gusta más, otro personaje femenino del Quijote, o sea, del Quijote de Cervantes, que me parece en donde se refleja mucho mejor esa libertad o el momento de esa idea de la libertad, que es un debate que se está produciendo en aquel momento, si las mujeres tienen o no capacidad de ser libres, o tienen o no la necesidad, o sea, tienen o no o le debemos dar como sociedad esa posibilidad de libertad. Cervantes se va a posicionar precisamente con sus mujeres, con esas mujeres libres con las que ha vivido. Marcela dice, yo nací libre, pero continúa la frase, y la frase dice, yo nací libre y para poder ser libre he tenido que elegir la soledad de los campos. Es decir, Marcela es una mujer rica, es una labradora rica que se permite en un momento dado poder salirse de la sociedad para poder mantener su libertad, esa que le pide su cuerpo, digamos, lo que le pide su alma, lo que le pide su esencia de mujer. Pero claro, si tú no eres rica, o sea, volvemos otra vez a esa diferencia entre tener dote, no tener dote, entre tener la posibilidad o no de manejarte en sociedad, ¿qué puedes hacer? Y entonces hay otro personaje, como os decía, que a mí me encanta, que es el personaje de Preciosa, el personaje de la gitanilla, de esa novela ejemplar de Miguel de Cervantes, la gitanilla. Pues claro, también en el libro un capítulo se dice la extraña historia del autor menguante. Porque claro, Cervantes no deja de escribir durante toda su vida, no deja de publicar hasta el último momento y escribir hasta el último momento de su vida, pero parece que es el autor de una única obra. Solamente ha escrito el Quijote y lo demás pues se nos olvida, ¿no? En un momento dado. Y las novelas ejemplares se las recomiendo porque son también uno de esos textos que todavía se pueden leer hoy en día, digamos, después de 400 años. Bueno, pues Preciosa, la gitanilla, que no es más, imagínense también lo que era para la época en 1613, cuando se publican las novelas ejemplares, comenzar una historia de novelas ejemplares, una historia de literarias, con un personaje que siempre está en los márgenes, la gitana, el gitano. O sea, el gitano aparecía en la literatura, pero siempre como un personaje marginal. Y ahora de pronto aparece no solamente protagonista de una historia, sino además la primera historia que se narra en las novelas ejemplares. Bueno, pues la gitanilla en un momento dado, su belleza de la gitanilla hace que un caballero en la corte se enamore de ella. La ve, la oye cantar y de pronto dice, bueno, esta es la mujer de mi vida. Entonces se produce esa misma escena del matrimonio secreto, de alguna manera, que os les contaba antes. Entonces él le declara todo su amor y dice, bueno, sin ti no puedo vivir, yo sin ti me muero, me voy a matar, me desespero, bueno, saca toda la retahíla de esa demostración amorosa. Y entonces en un momento dado ya le dice, bueno, bien, pero claro, el problema de esto es como a lo mejor el cazador. Si el cazador va detrás de la liebre mientras que va persiguiéndola, pues le interesa, pero en el momento en el que ella la caza, pues a lo mejor ya no le interesa esa liebre, sino ir en busca de otra liebre a la que cazar, ¿no? Entonces, yo te propongo una cosa, si realmente tú estás enamorado de mí, si realmente este amor es verdadero, tiene que mantenerse en el tiempo. Así que 23 años con nosotros.
abandona tu traje de caballero, abandona todo tú lo que tienes, digamos, de favor y de cosas positivas en la sociedad, y vente a vivir como un gitano. Y dentro de 3 años, si aguantas, en un momento dado, yo veré lo que hago contigo. Es decir, no es una prueba de tienes que pasar esta prueba y si la pruebas yo ya seré tuyo, sino que dentro de 3 años me habrás demostrado que eso que me estás diciendo que es un amor eterno, me lo voy a pensar que a lo mejor que sí que lo es, y ya pensaré lo que es, ¿no? Y entonces él dice, no, por favor, o sea, esto no es nada. Y luego lo voy a dejar todo y efectivamente mata a la burra, entonces pensar a la familia que se va como soldado a Flandes, mata a la burra, se cambia de chaqueta, se va a graduar con los gitanos, y entonces los gitanos dicen, bueno, pues te vamos a casar, porque has entrado en nuestra sociedad. Y entonces le casan, y entonces le casan con él, al momento. Y entonces la gitanilla de pronto dice una cosa que me parece maravillosa. Dice, bueno, estos señores, porque lo son, porque así está establecido por ellos, te pueden ofrecer mi cuerpo. Y te han ofrecido mi cuerpo. Pero mi alma, esa solamente te la puedo ofrecer yo. Entonces, vamos a mantener el pacto que habíamos tenido. Es decir, yo tengo que vivir en sociedad, entonces tengo que vivir en la parte corporal, la parte física, pero lo que es mi voluntad, que es lo fundamental, esa la controlo yo. Y lo mismo, vas a estar 3 años con nosotros y en un momento dado voy luego ya a pensar qué hago, qué podemos hacer juntos, si realmente yo también me enamoro contigo, de ti, y por tanto, en un momento dado podemos mantenerlo. Y eso es lo que me parece también maravilloso como filosofía, que al final está también en la filosofía de las mujeres. Que Cervantes tiene a su alrededor unas mujeres libres, unas mujeres que en un momento dado, no es que estemos proyectando una libertad actual al deseo de cómo tendrían que ser las mujeres en aquel momento, sino que seguramente les estamos quitando por un determinado imaginario represivo contra la mujer, una libertad que realmente tenían en aquel momento. Unas mujeres que eran capaces de reírse con Cervantes, de estar con Cervantes, y seguramente, y yo no tengo ningún documento y nunca va a aparecer un documento de esto, pero tengo todo el convencimiento de que Cervantes se rió mucho con su mujer, se rió mucho con sus hermanas, y hasta qué punto muchas de las historias que hoy reímos, que hoy nos asombran, que hoy en un momento dado decimos que son de Cervantes, en realidad salieron de esas conversaciones, de esos momentos de risa, de esos momentos cotidianos, de esos momentos de vida que en un momento dado tuvo Cervantes con sus mujeres, y que hizo que precisamente ese hombre también fuera un hombre tan rico para poder contarnos estas obras que a nosotros, 400 años después, nos siguen enriqueciendo. Así que nada, muchas gracias.